Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Dándole Vueltas. ¿Qué le habrá pasado al Pep Guardiola? Guardiola se quedó pegado, pero bueno. Son las 10:04 ya, 4 minutos de la noche, estamos en vivo como siempre aquí en Dándole Vueltas con el experto en fenómenos extraterrestres, Anthony Choi. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Todo bien? Álamo, sí, para mí es un gusto, un placer estar nuevamente aquí contigo. Es un placer para mí. Hoy quiero hablar de algunos asuntos, a diferencia de los días pasados, de algunos asuntos muy puntuales y muy específicos. Tú eres un convencido de que existen los ovnis, que existe la presencia extraterrestre en la Tierra. ¿Estás absolutamente convencido de eso? Fíjate, sí, estoy convencido. Ahora, este convencimiento no parte de una fe religiosa o simplemente suponer, digamos, ¿no? Sino parte del resultado de una investigación que viene dándose desde hace 16 años. 3 años y medio trabajando en la Fuerza Aérea Peruana, dentro de la oficina OVNI en la Fuerza Aérea. Luego estos 7 años que tenemos en Radio Capital, ahora Capital TV. Sí, claro. Entonces, de una manera, recorrer todo el Perú me hace saber de que el Perú es una potencia ufológica y que no estamos solos. Una potencia ufológica podría sonar como que nosotros estamos creando estos fenómenos. Lo que pasa es que pareciera que, según tu teoría, que la zona del Perú es una zona muy interesante para los extraterrestres, ¿no? Porque aquí se avista mucho más, no sé, que en Paraguay, por ejemplo, ¿es así? Claro, lo que pasa es que a nivel mundial no hay estadísticas serias, digamos, que se han hecho para hacer este tema. Supongo. Pero, digamos, lo que trasciende en la prensa y lo que uno compara, digamos, cuando uno va a los congresos de este tipo con colegas, claro. Entonces uno se percata de que en realidad no son muchos los países en los cuales se da esta riqueza, tanto en cantidad como en calidad de avistamientos ovnis. A ver, ¿qué otro país tiene una cantidad similar o superior a la nuestra? México. México. O sea, a nivel latinoamericano. Más que los Estados Unidos. Lo que pasa es que acá hay un tema muy interesante, fíjate. Sí. Acá hay un tema de medios de comunicación, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que en realidad el fenómeno es intenso en muchas partes del mundo, pero lógicamente en unos sitios está más desarrollado los medios de comunicación que otros y por lo tanto hay una mayor posibilidad de cubrir estos casos. Por ejemplo, en África hay una escasez de casos ovnis y yo no creo que sea porque los extraterrestres estén un poco aficionados al tema de estar en África, sino porque no hay un desarrollo tecnológico tan adecuado. igual como a lo que hay en otros países. ¿No? Claro. Pero, a ver, me parece interesante detenernos unos minutos en eso. En los países escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, ¿hay avistamientos? Hay avistamientos, pero no en la cantidad que sea, por ejemplo, en países como los nuestros. Claro. Ahora, es interesante cómo en estos momentos, a nivel mundial, hay una escasez de avistamientos ovni. Y yo quiero un poco, digamos, terciar eso. Cuando digo avistamientos ovni, son fenómenos aéreos anómalos cuya, digamos, origen es desconocido. Así es. Uno puede atribuir diferentes hipótesis. En mi caso, objeto volador no identificado. Claro. Que eso no significa que sea un extraterrestre. Así es. O sea, es un fenómeno aéreo que no tiene una identificación inmediata, ¿no? Entonces, pero desde ese punto de vista, uno se da cuenta de que hay una escasez en Estados Unidos, en Europa. Y lo que se está dando a nivel latinoamericano, sobre todo en México y en el Perú, es que se está dando una intensificación del fenómeno y además, curiosamente, una nueva hornada de una nueva generación de investigadores que están optando por una visión seria y científica, a diferencia de otros años en los cuales el Perú era conocido más que todo por el tema del contactismo, ¿no? Eso irse a una playa, agarrarse las manos, hacer la onda. Ahora no, hay una nueva generación de personas. Te cuento, la semana pasada estuve en la Universidad Privada de Tacna, en donde este organismo académico organizó un congreso OVNI Sociedad. O sea, ya el mundo académico se está acercando a esta temática. Cuando en otro país significa no es así, OVNI Sociedad? ¿Cómo la sociedad tiene que reaccionar, por ejemplo, ante estos avistamientos? Hay muchas aristas. Hay muchas aristas con respecto al tema del fenómeno OVNI. En primer lugar, ¿cómo reaccionaría la sociedad ante una realidad tan tremenda como esta? ¿No? Romper ese ostracismo, esa soledad de siglos. ¿No? Me parece muy oportuno porque es verdad, es como un tsunami. ¿Qué pasa si te enfrentas ante una cosa que no es normal, que no es común? ¿Qué pasa si de frente ves un ovni aquí en la esquina de tu casa? Tienes que saber cómo reaccionar, cómo prepararte, cómo, no sé, cómo reaccionar, básicamente, ¿no? Fíjate, en la década del 60, el Instituto Brookings, que es un instituto que de alguna manera aconseja a diferentes, al Partido Republicano en Estados Unidos,
le hicieron una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si se descubriera la realidad extraterrestre? ¿Cómo reaccionaría la sociedad? No Y entiendo. lo que dijo el Instituto Brookings ¿Cuál fue en la la década del conclusión? 60, que la sociedad tal como la entendemos se desmoronaría. Eso es un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, Claro. como posiblemente si vemos, no sé, cosas como que ya hay un contacto muy puntual y muy ¿no? directo, como ocurrió en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, Por como ejemplo. ocurrió en Día de la Independencia, que viene un ente pues, superior. Me imagino que sí, pues que la gente reaccionaría de una manera... Habría un caos, ¿no? Un caos Bueno, universal. El ejemplo mediático más interesante fue en 1938, cuando se transmitió la novela La Guerra de los Mundos por radio. Supuesto, de Orson Welles. De Orson Welles. Y un Claro. jovencísimo... la novela era de H.G. Wells. Y, Perdón, de H.G. Wells, claro. es verdad. Y un Orson Welles, un jovencísimo locutor, que luego se Sí, convertiría sí, en el sí. famoso director de cine. De Ciudadano Kane y Así es. tantas obras extraordinarias. Él Él- repitió la novela y la leyó, pero indicando de que era simplemente la lectura de una novela. Claro. Pero la narración de esta obra de H.G. Wells, era caótica, pues sí significaba una presencia extraterrestre llegando al mundo. Era la invasión de los marcianos. Exactamente, ¿no? Y lo que ocasionó fue un caos tremendo, ¿no? un caos impresionante. Caos de tráfico, hubo muertes, hubo suicidios, etc. sí. Y si eso ocurrió en el 38, ocurrió en el 60 en Guayaquil. Ah, no sabía. Cuando ¿Con qué? volvió a ¿Qué pasó? leerse- Ah, sí. Y ocasionó lo mismo. Claro, Hubo es seis lo que muertos, ¿no? es el ejemplo que les iba a poner a los televidentes. Es Claro. como que yo tome una obra y sin necesariamente decirles que se trata de una obra, empiezo a narrarla y empiezo a contar que en Estados Unidos se ha visto un avistamiento y que ha ocurrido esto y que la reacción ha sido esta, escuchen el testimonio de esta persona. Entonces, lo que ocurrió fue una cosa parecida en Claro. el año 38. Claro. Un narrador de radio como Orson Welles narró esta novela, la gente pensó que era realidad Claro. y pues, se produjo un caos Claro. impresionante. Entonces, basado en esos antecedentes, dicen el ser humano no está preparado. Sí, es cierto, no está preparado, pero yo creo que cada vez está más preparado. Sí, sí, es ¿no? cierto. Fíjate, ha es habido verdad. antecedentes, por ejemplo, en el caso de la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, que ocasionó un trauma en la sociedad norteamericana y que eso se refleja en muchas películas de Hollywood en las que se ve escenas muy parecidas. No, hay un cambio absoluto en la sociedad mundial a partir del 11 de septiembre del 2001. El mismo caso ocurrió en Hiroshima, cuando fueron arrojadas las supuesto. bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, y hubo un trauma Sí, en sí, la sociedad claro japonesa. que sí. Sin embargo, Año 45, si no claro, me equivoco. sin embargo, así como la sociedad se recuperó, Japón se recuperó y Japón es lo que es ahora, y Estados Unidos, si bien es cierto, tiene ese trauma, sin embargo, siguió adelante. Yo creo que Estados Unidos tiene más el trauma Pearl Harbor que otra cosa. sí, también. definitivamente. Sin embargo, las sociedades se comportan como los seres humanos. Soportamos traumas y de una u otra manera lo asimilamos. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que yo creo que en el caso que hubiera un tipo de choque de civilizaciones o nos enterásemos acerca de que la realidad extraterrestre es tal cual, es una realidad, Tangible. hubiera un choque, hubiera un trauma, pero el ser humano seguiría adelante y Sí, se como que adaptaría a eso. se va a adaptar. Claro. Hoy vamos a hablar de 4 temas puntuales, como dije al principio. Vamos a hablar de la oleada belga, un caso ocurrido entre el 89 y 90. Vamos a hablar de avistamiento en Lima en el año 2007, con imágenes incluso recogidas por el noticiero de este canal. En tercer lugar, el avistamiento ovni llamado La Batalla de Los Ángeles. Y si nos da el tiempo, vamos a también hablar de un caso que desarrolló ampliamente el congresista Reyardo. Muy bien, ¿de qué se trata esta oleada belga? Explícanos, por favor. Bueno, lo que pasa es que en el año de 1989, 1990, sobre todo el territorio de Bélgica, empezó a darse una serie de avistamientos de objetos triangulares. Ok. Mira, la He cantidad... visto unos triangulares, ¿son ellos? A ver si lo tenemos. tenemos. Vamos a ver si En un lo momento, puedes repetir. claro Ok. que sí. Lo que se vio simplemente fue cerca del reporte de más de 600 avistamientos de prácticamente el 75% del territorio belga. Entiendo, pero eso no puede tener una explicación lógica. O sea, ¿qué artefactos o qué manufacturas triangulares, 600, pueden, no sé, verse a partir de determinado momento en todas las zonas del país? Resulta muy extraño. Justamente en este momento vemos en imágenes una de las tantas fotografías que fueron tomadas por ciudadanos en el que se ve un objeto triangular negro que tenía en las 3 vértices luces y Ahí en la está. parte central. Ok. Es una de las tantas fotografías, ¿no? Ya, ok. Es un caso totalmente real.
Los objetos triangulares que fueron vistos iban desde 250 metros de diámetro hasta un diámetro mucho más pequeño. Una manzana. Claro, una manzana y media. Una manzana, claro. Hasta diámetros como de 8 metros, 10 Bien. metros, ¿no? Le pido por favor al director que congele la foto anterior. ¿Qué serían estos como fuegos que están en cada uno en las tres partes del triángulo y en el centro? Mira, a diferencia... Serían como, perdóname, Sí. como motores para despegar o algo parecido. Mira, era tecnología material, o sea, era, a diferencia de otros avistamientos en los que se ven esferas de luz, etcétera, aquí se veían máquinas. Aquí se veían... Sí, pues no es Claro. simplemente una cosa Así es. ovoide, ahí está. Ahí está, no era Claro. un objeto discoidal, no. Aquí era claramente objetos triangulares de diferentes tamaños. Ahora, el tema era la forma como se Esa movían es la los mejor objetos. foto, ahí congelemos por favor. Sí, había, por ejemplo, el movimiento que era característico era que era muy lento, a muy baja altitud, y si tú te das cuenta, estos objetos no tenían forma aerodinámica. O sea, para que un avión flote, tiene que tener alerones, alas, motores, etc. Esto no tenía forma aerodinámica, o sea, no podía flotar. Y sin embargo iba de manera muy lenta, lo que implicaba que estas luces que tú ves en los tres vértices del triángulo y la del centro eran una suerte de dispositivos antigravedad. Porque ese objeto no podía volar. Para que no fuera chupado por la gravedad terrestre. O cayese. O cayese. Iban muy lento, muy bajo, 150 metros de diámetro. De los más grandes. Ya. ¿Y cuántos serían los que se vieron? Bueno, hubo casos en los que se vieron 3, unos que se vieron solamente 1, pero fueron 600 eventos aproximadamente. En casi 600 lugares. Claro. Bueno, en una zona se repetían constantemente. Fíjate que fue tan espectacular la cosa que el general de la Fuerza Aérea Belga, Wilfred de Broguy, al cual yo conocí y actualmente es mi amigo. Sí, somos amigos. ¿Mantuvieron comunicación a partir de eso? Bueno, lo que pasa es que yo lo conocí en el año 2007 cuando fui invitado a Washington. Entiendo. A un evento para hablar de eventos ovnis reales. Entiendo. Y lo citaron a él. Claro, Wilfred de Broguy lo conocí. Él era, perdóname, el jefe de la Fuerza Aérea Belga. Entiendo. Y era tan escandalosa la cosa que la Fuerza Aérea tuvo que pronunciarse y hacer una conferencia de prensa en la cual... Fuerza Aérea, perdón, ¿qué Fuerza Aérea tuvo? De Bélgica. A la misma belga. Claro. Okay. Ellos tuvieron la valentía de admitir que no conocían el origen del tema. A diferencia de otras fuerzas aéreas que se abstienen de hablar y dicen, bueno... Se abstienen o lo atribuyen de repente a... Sí, es que hubo lanzamiento de globos, es que hubo tal otra cosa. Yo me acuerdo que pasó algo, o cometas, ¿no? Yo me acuerdo que pasó algo parecido una vez que empezaron a volar algo sobre el Estadio Nacional, si no me equivoco, sobre la Plaza Grau. Es uno de los casos que ojalá que alcance el tiempo para verlo, que es uno de los casos interesantes de este avistamiento masivo ocurrido sobre el Estadio Nacional y que fue cubierto por Canal 9. Sí. Y también, como no, el ovni de Miraflores, ocurrido el 10 de febrero de este año, en que la Fuerza Aérea Peruana dijo que era un cometa, un juguete, un papalote, que vuela con pita, pero bueno, no nos vayamos. Claro que sí. Esto me imagino que son ilustraciones que tratan de que más o menos imaginemos de qué se trataba. ¿Se llegó a algo más o allí simplemente quedó? Avistamientos, testimonios de personas. Testimonios, fotografías, videos y nunca se aclaró el origen. Entiendo. O sea, esto ya es una ilustración. Sí. Ahora, Álamo, déjame decirte que en el programa que tenemos en Radio Capital, Capital TV, Viaje a otra dimensión, no hemos tenido reportes de ovnis triangulares en la costa peruana. Hemos tenido. Han tenido. Varios reportes. E inclusive hay un video grabado en Paracas muy interesante por un señor llamado Asís, que él grabó un ovni triangular cruzando la zona de la Reserva Nacional de Paracas. O sea, también en otros lugares se ha dado este tipo de eventos, ¿no? Como siempre digo, escogen lugares, por lo general, para estos avistamientos. Ahí está justamente el general Wilfred de Broguy. El jefe de operaciones de la Fuerza Aérea Belga. Sí. Él es. Claro, pero por lo general estos avistamientos ocurren en lugares desolados, a excepción de estos casos belgas. Miren, hay unos libros que están hablando del asunto. O sea, la Fuerza Aérea Belga no pudo hacerse de algunos asuntos muy, muy puntuales y muy específicos. Tú eres un convencido de que existen los ovnis, que existe la presencia extraterrestre en la Tierra. ¿Estás absolutamente convencido de eso?
Fíjate, sí, estoy convencido. Ahora, este convencimiento no parte de una fe religiosa No o creo. simplemente suponer, digamos, ¿no? Sino parte del resultado de una investigación que viene dándose desde hace 16 años. 3 años y medio trabajando en la Fuerza Aérea Peruana, dentro de la Oficina OVNI en la Fuerza Aérea. Luego estos 7 años que tenemos en Radio Capital, ahora Capital TV. Sí, claro. Entonces, de una manera, recorrer todo el Perú me hace saber de que el Perú es una potencia ufológica y que no Claro, estamos solos. una potencia ufológica podría sonar como que nosotros estamos creando estos fenómenos. Lo que pasa es que pareciera que, según tu teoría, que la zona del Perú es una zona muy interesante. México. México. O sea, a nivel Más que los latinoamericano. Estados Unidos. Lo que pasa es que acá hay un tema muy interesante, fíjate. Acá hay un tema de medios de comunicación, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que en realidad el fenómeno es intenso en muchas partes del mundo, pero lógicamente en unos sitios está más desarrollado los medios de comunicación que otros y por lo tanto hay una mayor posibilidad de cubrir estos casos. Por ejemplo, en África hay una escasez de casos ovnis y yo no creo que sea porque los extraterrestres estén un poco aficionados al tema. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Dándole Vueltas. ¿Qué le habrá pasado al Pep Guardiola? Guardiola se quedó pegado, pero bueno. Son las 10:04 ya, 4 minutos de la noche, estamos en vivo como siempre aquí en Dándole Vueltas con el experto en fenómenos extraterrestres, Anthony Choi. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Todo bien? Álamo, sí, para mí es un gusto, un placer estar nuevamente aquí contigo. Es un placer para mí. Hoy quiero hablar de algunos asuntos, a diferencia de los días pasados, para los extraterrestres, ¿no? Porque aquí se avista mucho más, no sé, que en Paraguay, por ejemplo, ¿es así? Claro, lo que pasa es que a nivel mundial no hay estadísticas serias, digamos, que se han hecho para hacer este tema. Supongo. Pero, digamos, lo que trasciende en la prensa y lo que uno compara, digamos, cuando uno va a los congresos de este tipo, con colegas, claro. Entonces uno se percata de que en realidad no son muchos los países en los cuales se da esta riqueza, tanto en cantidad como en calidad de avistamientos ovnis. A ver, ¿qué otro país tiene una cantidad similar o superior a la nuestra?